Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, viernes 4 de septiembre, vamos a trabajar en el área de personal social. Con nuestro proyecto, expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Nuestra actividad para el día de hoy es proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Nuestros acuerdos. Estar muy atentos, tener el espacio ordenado y finalmente disfrutar de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, niños y niñas. En las actividades anteriores, investigaste y aprendiste más acerca de cómo y por qué se originan las estaciones del año y de qué manera se manifiestan de acuerdo con la zona en que se producen. Hoy te invitamos a investigar sobre los huaicos y otros fenómenos naturales y los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. Nuestra meta. Nuestra meta es explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Bueno, ahora vamos a empezar. Lea la siguiente noticia. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza de aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con Radioprogramas del Perú, RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Muy bien, niños, esta noticia fue nacional, ¿no? Nosotros observamos acá cómo es que este huaico, ¿no?, inunda todas las calles, el terminal terrestre, las avenidas y así sucesivamente. Nosotros observamos en esta imagen, ¿no? En esta imagen vemos todo el desastre que ha generado, pues, esta inundación, ¿ya? Después de haber observado y leído la noticia, lee y responde estas preguntas. ¿Ya? Vamos a leer. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué han observado? ¿Qué elementos naturales observas? Vamos a los elementos. ¿Qué elementos sociales observas? ¿Quiénes conforman los elementos sociales, no? Son diferentes los naturales y elementos sociales. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? Imagínate, ¿no? Hay tres clases de elementos, ¿no? Elementos naturales, sociales, ¿no? Que hay que reconocer, ¿sí? Entonces, es necesario. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué se produjo este fenómeno? Ustedes, a la observación y al escuchar las noticias, podemos responder estas preguntas. Seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas. Y te has hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Esa pregunta hay que respondernos, ¿no? Para responder estas preguntas, te invitamos a leer el texto Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos.
disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Entonces tenemos acá este recurso que es muy importante, hacer lectura, ¿sí? Vamos entonces a la lectura. Muy bien, este es el texto que nos recomiendan a leer. Vulnerabilidad de las personas ante los huecos. Vamos a ver. Dice, un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales, o desembalses de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas. El huaico es un término peruano de origen quechua. ¿Qué significa? Quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. Esta es parte de la lectura. Tenemos que analizar párrafo por párrafo. Bien, nosotros vamos a ver algunos conceptos que es la vulnerabilidad. Este término hay que reconocerlas. Dice, es el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural, como, por ejemplo, un huaico. Los huaicos por sí solos no causan pérdidas de vidas ni de bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores, entre los cuales se encuentran la exposición. Son las decisiones de los seres humanos de construir sus viviendas en zonas de peligro. Por ejemplo, construir viviendas en el cauce de un río que se ha secado hace mucho tiempo, pero en cualquier momento puede volver a tomar su lugar, arrasando con todo a su paso. Eso es la exposición que nos exponemos los seres humanos. La fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Son las condiciones de desventaja o debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, las casas construidas con materiales como adobe o madera sufren mayores daños que las casas de concreto en el caso de algún desastre, ¿no? Bueno, esta información se ha conseguido de dónde? De una fuente importantísima, dice, del Instituto Nacional de Defensa Civil 2006, Manual Básico para la Estimación de Riesgos, Lima, Perú, autor recuperado de https://bit, esta es una dirección de una página web. También acá hay otra, entonces también nos piden de dónde conseguimos estas fuentes de información, ¿no? Tienen que ser fuentes confiables. ¿Y qué nos garantiza las fuentes confiables? Todas estas direcciones. Muy bien, entonces tenemos esta información. Niños, tras la lectura que hemos hecho, ¿no? De esa noticia, vamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué son los huaicos? ¿Ve? Ya hemos sabido qué son los huaicos. Puedes volver a revisar. ¿Por qué ocurren? También puedes volver a revisar la lectura. ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Ahí. Observa la siguiente infografía. Esta es una infografía, ¿no? Cómo fue la quebrada del diablo cruza Tacna. ¿Cómo cruza Tacna? Entonces, nosotros observamos aquí, por ejemplo, la quebrada del diablo. ¿De dónde inicia? Primero dice, las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. O sea, cuando se carga mucha lluvia y anteriormente el río habría pasado por muchísimos años por ahí y de pronto se satura al suelo y lo vuelve poco estable. ¿Sí? Entonces, esta es la quebrada del diablo que observan ustedes. Dice, retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. ¿Se dan cuenta? Con el tiempo de acá, de 10, de 15, de 20, de 100, de 200 años, si hay un aluvión, ¿no? O por un hecho, cualquier fenómeno, puede retomar su cauce el agua. Por tanto, los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado, conocer el terreno. 3. Cono de riesgo. Imagínense, el cono de riesgo es toda esta
color casi café rojizo, ese es el cono de riesgo, desde que inicia y cómo arrastra toda esta población que se encuentra a su paso. Por ejemplo, Mirador de Intiorco, empieza con ello. Después la Florida, que queda toda esta parte. La Rotonda, todo lo que es esto. El Mercado Grao, ¿no? Y el terminal terrestre. Mira, imagínense, a todo esto ha arrastrado la Quebrada del Diablo esta inundación, ¿verdad? ¿A qué hora sucedió? A las 7 de la noche del viernes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué consecuencias dejó? 3 muertos, 23 heridos, 1945 familias afectadas. ¿Se dan cuenta? Este es mapa del Perú y aquí al final está nuestra ciudad de Táchira. ¿Y de dónde han recogido esta información? ¿Qué fuente? O sea, ¿cuál es la fuente confiable de esta información? Es Diario La República, extraído en Táchira, ¿no? Entonces, tenemos esta información. Es tan importante conocer los lugares, ¿no? Que probablemente podrían hacer daño a una ciudad. Muy bien, tras ver esta noticia, nosotros en la ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años, ¿no? Dice que este era un río siempre y estaba seco más de 100 años aproximadamente. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestra en la zona sombreada de la imagen, ¿no? En la parte del icono del cono que ha formado toda esa parte, es la parte sombreada. Ahora responde las siguientes preguntas. Acá te formula preguntas. ¿En base a qué? A la lectura. Es necesario volverlo a revisar y para poder responder muy bien tus preguntas. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? Ah, está en la lectura. ¿Y por qué? Ah, vamos. Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río cerca de él, ¿se exponen a ser afectadas? ¿Por qué? ¿Ah? Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río, ¿se exponen a ser afectadas? ¿Qué dices tú? ¿Y por qué? ¿Creen que las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas también? ¿Por qué? Como tú ves, ¿ah? En ese cono del río que toma toda esa población, ¿no? Ahora, piensa en tu barrio o comunidad, o sea, en tu barrio y en tu pueblo. Vamos a ver, ¿sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Sabes? A ver, haz una introspección y pregunta también a tus familiares, ¿cuál fue el fenómeno natural? Podría haber, y quienes conocieran más cerca todo esto son nuestros padres o las personas de la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? Si es que lo hubiera, ¿no? ¿Cómo afectó? ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? Entonces, todas estas preguntas hay que responderlas. Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, responde estas preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta la historia. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Por qué crees? Si lo sabes, ¿qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Tienes que responder también esas preguntas, ¿sí? Ahora, lo de siempre, con tu familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Ya lo sabes, tenemos que socializar, ¿no? Nuestros conocimientos, nuestra investigación. Dice, reúnete con tus familiares, coméntales sobre los huecos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos. Explícales. Ya tienes conocimiento, ¿verdad? Y finalmente tienes que reflexionar. Reflexionar significa que si has hecho bien tu investigación o te falta por investigar y que tienes que mejorar. ¿No es cierto? Entonces por eso dice, lee atentamente y responde siguientes preguntas. Reflexionar. ¿Explicaste los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos? ¿Qué dices tú? ¿Explicaste esos factores? ¿Sí o no? Revisa tus respuestas. ¿Cómo lo hiciste? Podrás decir mentalmente. ¿Qué lograste? ¿Qué dificultades tuviste frente a esa investigación? ¿Qué acciones debes realizar para mejorar?
en caso de que no hayas cumplido al 100%, ¿verdad? Entonces tienes que ir mejorando, proponerte, ¿no? Algunos compromisos de manera que puedas mejorar tu trabajo. Dice también, recuerda, organiza tus producciones en el portafolio, ¿no? Tienes que guardar de todas maneras, ¿no? Porque los huaicos perjudican a algunas personas y otras no. ¿Y qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Todo ese tienes que guardar en tu portafolio, que posteriormente te va a servir mucho para las informaciones después, ¿ya? Muy bien, llegamos a la parte final, niños y niñas. Nuestro proyecto expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones, porque esto conlleva a las estaciones del año. ¿Sí? Hemos visto anteriormente. Nuestra actividad del día de hoy ha sido: proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte uno. ¿Qué vamos a proponer? Nuestra meta ha sido, por ejemplo, explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. ¿Sí? ¿Has cumplido con esa meta al socializar con tu familia? ¿Lo sabes? Pues entonces tienes que preguntarte si hemos cumplido nuestra meta. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes por haberme permitido estar una vez más junto a ustedes. De manera que el día de mañana volvemos. Chao, chao, niños. Gracias.